Bienvenido a bovinosvirtual.com. Mi nombre es Juan Sepúlveda Cebes, soy médico veterinario y contigo hoy voy a platicar sobre la anatomía reproductiva de la vaca. El primer punto que vamos a ver es que el aparato reproductor de la vaca puede estar potencialmente ubicado en dos zonas. La primera va a ser en la zona pélvica y la segunda pudiera ser en la cavidad abdominal. Los animales que nunca han tenido un parto o vaquillas de primera lactancia prácticamente tienen un útero muy pequeño y cuando intentamos hacer palpación rectal para ubicar y hacer una exploración de todo el aparato reproductor, va a ser muy fácil ubicarlo en la zona pélvica. Las vacas, los bovinos que han tenido varios partos o que tienen una gestación avanzada, la zona en donde lo vamos a ubicar va a ser pasando la pelvis en la cavidad abdominal. Como mencionábamos, el aparato reproductor está por debajo del recto. Nosotros hacemos palpación vía rectal ubicando siempre el cérvix y este puede ser manipulado en ambas cavidades. Al hablar de manipular, decimos que un cérvix que está en el abdomen, si el animal no está gestante, podemos manipularlo, podemos moverlo hacia la zona pélvica para poder alcanzar el aparato reproductor en su totalidad. Es móvil y sin problema podemos explorarlo. Si hacemos un viaje desde la parte posterior hacia la zona más anterior de la cola hacia la cabeza de la vaca, nosotros lo primero que vamos a ubicar en la vaca va a ser la vulva. Después de la vulva va a seguir una zona que conocemos con el nombre de vestíbulo vaginal. Posteriormente vamos a encontrar lo que sería la vagina. Después el cérvix, que va a ser nuestro punto de partida al hacer la exploración física del aparato reproductor, el cuerpo del útero, dos cuernos uterinos, uno izquierdo y uno derecho, el oviducto, también encontramos el ovario y estos últimos, los cuernos, el oviducto y el ovario, van a estar en íntimo contacto con una estructura denominada ligamento ancho. Este ligamento ancho va a estar deteniendo al aparato reproductor en su posición natural. Aquí es una vista ya en fotografía de un espécimen de útero de hembra bovina, en donde las partes más grandes, más notorias son el cérvix, que es el que nos vamos a enfocar más cuando hacemos el examen físico, el cuerpo del útero, que medirá aproximadamente unos 5 centímetros, la bifurcación, que es la separación entre un cuerno izquierdo y un cuerno derecho. Esta es una zona de ligamento ancho. Aquí al parecer hay una porción de oviducto y tenemos lo que serían los ovarios izquierdo y ovario derecho. En nuestra siguiente diapositiva vamos a poder observar el útero de una hembra bovina al cual se le ha partido para que podamos observar su interior. El cérvix tiene esta porción que denominamos nosotros anillos cervicales. Generalmente estos anillos cervicales son en los que los inseminadores o los que quieren dar terapias intrauterinas, en estos anillos cervicales se atoran. Entonces hay que aprender a manipular el cérvix cuando queremos traspasar instrumentos a través de él para llegar a lo que sería el cuerpo del útero, que es en donde depositamos el semen, o los antibióticos, los que todavía hacen terapias intrauterinas, para poder cubrir el cuerno derecho y el cuerno izquierdo con cualquiera de los productos. En esta zona, esta parte interna del útero se le conoce como endometrio. Podemos observar unas estructuras que se llaman carúnculas. Es donde se pegan los cotiledones, que es parte de la placenta,
y por aquí se alimentan los becerros o becerras cuando hay una gestación. La vulva es la parte más externa del aparato reproductor de la hembra. Generalmente nos puede proveer de mucha información, de información muy valiosa cuando estamos trabajando en campo. Una de las cosas que sucede, se nota más en ganado de carne que en ganado Holstein, es la inflamación de esta vulva cuando el animal está en celo. La otra parte interesante es, podemos observar secreciones como moco con pus cuando hay infecciones, como moco con sangre cuando una vaca ya ovuló o está en su fase de metaestro, moco cristalino cuando una vaca está por entrar en celo o ya está en celo. Es muy importante tomar en cuenta la vulva cuando vamos a hacer trabajos como la inseminación, donde requeremos limpieza de esta estructura, también cuando vamos a atender un parto, en cualquier momento que vayamos a trabajar, sí es imprescindible tomar en cuenta que tenemos que tener una gran limpieza de este aparato reproductor. La siguiente parte, si nosotros abrimos los labios vulvares, la siguiente parte que vamos a estudiar va a ser el vestíbulo vaginal. El vestíbulo vaginal encontramos estructuras muy importantes como el clítoris, que sería el homólogo del pene en el macho. También vamos a darnos cuenta que en el vestíbulo vaginal va a haber esta zona en donde vamos a encontrar pequeñas glándulas vestibulares en las cuales se producen feromonas, las cuales van a lograr atraer al macho cuando la hembra esté en celo. Después, en esta porción que estamos viendo es un pequeñito saco ciego que se le denomina divertículo suburetral. Ese divertículo suburetral está por debajo de lo que sería la entrada a la uretra. Si algún día vas a hacer un sondeo con algún sondeo uretral, siempre es interesante que la zona de abajo, la parte más ventral, va a ser un pequeño saco ciego y arribita vamos a encontrar lo que sería la entrada a la uretra. Después viene este músculo esfínter, le llamamos músculo esfínter vulvovaginal. Esta prácticamente viene siendo la frontera entre el vestíbulo vaginal y la vagina. En animales jóvenes que nunca han tenido un parto, es muy importante conocer o saber que existe esta estructura que se le conoce con el nombre de himen. Las vaquillas vírgenes generalmente lo tienen. En algunas ocasiones, al tratar de meter instrumentos o dispositivos intravaginales de progesterona, nos ha tocado que gente en campo se atora con el himen y al sacar con sangre los instrumentos se asustan, pero bueno, lo importante es saber que puede existir esta estructura en animales que nunca han parido y que, pues bueno, te puede estorbar en alguno de los manejos en los que pudieras estar tratando de hacer. Posteriormente, como decíamos, sigue la siguiente zona que vamos a platicar, es la vagina. La vagina prácticamente tiene un tipo de epitelio estratificado escamoso, significa que tiene varias capas, y de manera práctica, pues lo único que para lo que sirve la vagina es para recibir el pene en el caso de las montes naturales, para el paso de instrumentos durante la inseminación artificial, también a través de la vagina pasa el feto al momento del parto. Esta vagina va a llegar un momento en que va a topar con esta zona que sería el inicio del cérvix, pero quiero hacer una mención muy importante a la unión de la vagina con la porción del cérvix. Si notamos bien esta pinza hemostática, prácticamente de la entrada del cérvix hacia el fondo está entrando alrededor de 4 centímetros.
El punto para mí importante es que esta unión entre vagina y cérvix se le denomina fornix vaginal. En este saco ciego del fornix vaginal, la mayor parte de los inseminadores se atoran. La mayor parte de las personas que quieren pasar algún instrumento hacia el cérvix, por aquí debe de entrar, por este orificio del cérvix, pero muchos en un inicio nos quedamos atorados en el fornix vaginal. Es importante conocer esta estructura para que cuando estés trabajando ya con ganado puedas evitarla y hacer un trabajo más eficiente. El cérvix prácticamente separa el útero de lo que sería la vagina, tiene este orificio al centro. El cérvix tiene la capacidad de producir moco, es el moco que observamos cuando las vacas están en proestro o ya casi en el estro, cuando ya van a estar en celo estos animales. Generalmente es un poco más abierto cuando estos animales están en calor, en celo, o al momento del parto. Y durante la preñez o en etapa de diestro, es decir, cuando la vaca tiene un cuerpo lúteo en sus ovarios, va a estar cerrado este cérvix. Aquí estamos abriendo otra vez el cérvix, es otra fotografía y podemos ver de una manera más clara los anillos del cérvix. Aquí podemos ver 1, 2, 3 anillos. Hay algunos animales que tienen 4, algunos que tienen 2, pero el promedio vamos a encontrar 3 anillos en el cérvix. Aquí sería la zona del fornix vaginal, en donde platicábamos que la gente se queda atorada. Este es un útero que tiene algunos carúnculas y bueno, aquí el cuerpo del útero es un cuerpo de útero muy pequeño y los dos cuernos son la porción más grande de lo que sería el útero. El cérvix tiene estas pequeñas vellosidades que estoy señalando, tiene el tipo de epitelio tiene vellosidades y unas células productoras de moco. Estas células son las que producen el moco que nosotros vemos cuando las vacas están en celo, y estas vellosidades son las que ayudan a transportarlo hacia la vagina y hacia el exterior. El útero, como platicábamos, tiene dos porciones. La porción del cuerpo del útero, que es una porción pequeña, y tiene dos cuernos uterinos, que es la porción más grande del útero. El útero es muy elástico, un cuerno pudiera medir a lo mejor 10 centímetros, pero después de una gestación o en el momento de una gestación crece lo suficiente como para cargar un becerro de 40 kilos, más los líquidos en los que pudiera nadar ese becerro. A lo mejor hablamos de 60, 70 kilos que puede estar cargando un útero antes del parto. Entonces, una de las peculiaridades o de los detalles que es muy importante mencionar va a ser que este útero, entre los dos cuernos, va a tener un par de ligamentos. Los conocemos como ligamento intercórneo dorsal y ligamento intercórneo ventral. Este par de ligamentos es muy importante nunca olvidarlos, siempre tomarlos en cuenta, ya que cuando hacemos diagnóstico de gestación, nosotros los utilizamos para desenredar los cuernos uterinos y poder hacer palpaciones desde la punta del cuerno hasta la base del mismo. Conocer la ubicación de estos ligamentos te puede hacer la diferencia entre hacer diagnósticos de preñez temprano, sea 30 días, 28 días con ultrasonidos, 35 días por pura palpación rectal, o acabar haciendo diagnósticos muy tarde, que serían arriba de 45 días después de haber inseminado a la vaca. En los cuernos uterinos vamos a ubicar 3 capas. La capa más externa, hablando desde el punto de vista tejidos
histológico. Esta capa más externa se le va a denominar perimetrio, lo que está en la periferia. La capa media va a tener el nombre de miometrio, que sería la capa muscular, y la capa más interna va a ser denominada como endometrio. En el endometrio es donde vamos a encontrar las carúnculas, que son las que van a hacer la unión con la placenta, en el caso de las gestaciones, y también lo que serían las glándulas uterinas que van a producir prostaglandinas para cuando estamos hablando del ciclo estral de la vaca, para destruir los cuerpos lúteos. Este es un corte histológico de la Universidad de Wisconsin, es una buena fotografía, en donde podemos observar lo grande del endometrio. Estos endometrios, cuando hacemos ultrasonografía, son muy fácilmente visibles, sobre todo cuando las vacas están en celo, cuando están en estro. Este sería el endometrio. Vean el grosor de lo que sería el miometrio, es una capa más delgada comparándola contra el endometrio, y el perimetrio, prácticamente esta zona de serosa, esa zona externa, es una capa muy pequeña. En endometrio encontramos estas glándulas uterinas, simplemente es mencionarlas porque más adelante vamos a platicar de cómo unas hormonas denominadas prostaglandinas son producidas en este endometrio, y una de sus funciones va a ser destruir los cuerpos lúteos que existan en los ovarios. Bueno, como habíamos platicado, existe suspendiendo o deteniendo al aparato a lo que es la zona de los cuernos, los oviductos y los ovarios. Existe esta zona que se le conoce con el nombre de ligamento ancho. El ligamento ancho, la porción del ligamento ancho que está en contacto con los cuernos uterinos, se les conoce con el nombre de mesometrio. La porción de ligamento ancho que está más en contacto con lo que sería el oviducto se le conoce, o salpinx también se le conoce el oviducto, sería mesosalpinx el nombre de esta porción del ligamento ancho, y la zona que está en mayor contacto con el ovario tiene el nombre de mesoovario. Este ligamento ancho también nos es de utilidad en la exploración rectal para poder desenredar el aparato reproductor y poderlo explorar por palpación o por ultrasonido. El oviducto prácticamente tiene tres porciones. La función de este oviducto va a ser de aquí, de esta unión útero-tubal, o esta unión útero-oviducto, va a ser unir al útero con lo que sería el ovario. El oviducto, sus tres partes van a ser el istmo, el ámpula, que es una porción que se ensancha un poquito, y el infundíbulo, que con su fimbria van a rodear prácticamente al ovario. El oviducto, es interesante mencionar, en esta zona del ámpula es donde se va a dar la fecundación. Aquí es donde se encuentra el esperma y el óvulo que va a salir de estos folículos ováricos. Esta es otra fotografía en donde vemos del útero como existe el istmo, una zona un poquito más gruesa que sería el ámpula. Aquí se hace alusión a lo que es a esta porción del ligamento ancho, que es el mesosalpinx. El infundíbulo, que prácticamente es la zona última en íntimo contacto con el ovario, y las fimbrias de las que comentábamos que rodean también al ovario. El oviducto tiene un tipo de epitelio muy parecido al del aparato respiratorio de los animales. Se le llama pseudoestratificado, no tiene capas, cilíndrico y ciliado. Estos cilios, estas vellosidades como las que veíamos en el cérvix, nos van a ayudar al movimiento del óvulo que tiene que moverse desde la fimbria, al infundíbulo, hasta el ámpula, que es donde se va a dar la fecundación. Estos cilios van a
a ayudar a ese movimiento. Entonces es también interesante conocer que estas zonas del oviducto. Entonces, con esta es la primera parte del tema anatomía reproductiva de la vaca, y en nuestro siguiente video vamos a platicar sobre los ovarios y un poquito sobre el hipotálamo y la hipófisis.